Han transcurrido 20 años desde aquella noche del 12 de septiembre de 1992, en la que los peruanos suspiramos aliviados y soñamos con tiempos de paz. Abimael Guzmán, el egocéntrico y sanguinario líder terrorista, había sido capturado junto con algunos miembros de la cúpula fanática que lo acompañaba en ese sendero sin luz, plagado de muerte, sangre y dolor, que emprendió a inicios de los 80 y llamó lucha popular. Para los primeros años de los 90, la desesperanza y el terror se habían instalado en los hogares peruanos y parecía un imposible el detenerlos. Su brutalidad había sometido poblaciones enteras en la Sierra Central y parte de la selva. En su afán por golpear al Estado, Sendero Luminoso, guiado por Guzmán, había tomado Lima por asalto, con sus paros armados, con sus coches bomba cargados de dinamita y anfo, con toda su insanía. En un principio, el combate fue a ciegas. No se tenía una idea clara contra quién se luchaba. El esfuerzo por comprender qué pasaba, qué sucedía, quiénes hacían esto, por qué, de qué manera, era virtualmente inexistente. No había la idea de cómo enfrentar a ese enemigo. La última imagen que se tenía de Guzmán databa de 1979. A Abimael Guzmán no se le vio nunca en los 3 años que nosotros hemos estado haciendo la vigilancia. Capturar al auto llamado Presidente Gonzalo se convirtió en el motor y motivo de 82 agentes de la policía, enfocados en seguirle los pasos al aparato partidario de Sendero Luminoso. Hicieron de la paciencia, del trabajo inteligente y en equipo, de la tediosa vigilancia y de la magia del disfraz, su estilo de vida durante 3 años. Pero disfrazarlo de cura, disfrazarlo de monja, disfrazarlo de vendedores de mercachifle, cambista de dólares, algunas bandidas ahí que la persigue el serenazgo también de vez en cuando, ¿no? Eran cosas comunes, ¿no? Lo curioso era, por ejemplo, el loco. El loco la pegaba de pordiosero, reciclador, ¿no? Y engañaba a mucha gente, pero a los perros no. Y los perros lo perseguían ladrando y queriéndolo morder. El ahora general de la policía en retiro, Marco Miyashiro, por aquellos días integrante del GEIN, señala que fueron 3 años en los que la preparación y los escasos recursos compartieron terreno con el ingenio y la paciencia. Otro caso, por ejemplo, fue descubrir que dentro de la compañía peruana de teléfonos, que felizmente ya no existe, había gente de Sendero. Por lo tanto, cuando teníamos que buscar un número, no podíamos, como ahora, hacerlo de manera informatizada o solicitar a la empresa que nos dé información del número. Teníamos que leer toda la guía telefónica. Y para esto poníamos en una mesa a 20 y cada uno con un determinado número de páginas y en la pizarra anotando el número y cada uno buscando al ojito, ¿no? Dónde estaba ese número para encontrar la dirección. Aún así, hubo momentos de desazón plagados por pistas falsas y callejones sin salida, como cuando allanaron la casa que había habitado Abimael Guzmán a pocos metros del Ministerio de Defensa. Tras meses de aciertos y desaciertos, los agentes del GEIN identificaron a una bailarina cuyas compras de alimentos y de ropa se hicieron sospechosos. De forma muy sospechosa, observa para ambos lados y saca la basura. Empezaron a vigilar la casa de Maritza Garrido Leca, en cuyas bolsas de basura además descubrieron medicamentos para la psoriasis, enfermedad que padecía Abimael. La vigilancia se intensificó. Guape. Guape, estoy filmando. La emoción explotó cuando el 11 de septiembre un desliz les iluminó el camino. La incursión en sí se produce un día sábado, pero el martes anterior había ocurrido alrededor de la 1 de la madrugada
que Lima estaba a oscuras, merced a la destrucción de unas torres de alta tensión. En esta oscuridad, el que estaba vigilando la casa donde supuestamente estaba Abimael Guzmán, describe la parte operativa diciendo que el Lolo y la Lola, Inchaustegui y Marixa Garrido, se encontraban en la azotea. Y haciendo una versión entre humorística y erótica, decía, se abrazan, a lo mejor tiene malas intenciones, interrumpe esta narración, ¿no?, para gritar, ¿no? En el segundo piso se ha encendido una luz. El Lolo y la Lola están en la azotea. Hay alguien más abajo, ¿no? Y ha sido una linterna, un encendedor, una vela, pero hay alguien en el segundo piso. Le pedimos que se calme, ¿no? Y ya en la oficina, razonando, Benedicto me dice, Marco, es hora de golpear. Al fin, era momento de idear el plan de ataque y afinar estrategias. Miyashiro recuerda cada instante de aquel momento que se convirtió en la captura del siglo. Él, junto a 14 agentes, se escabulleron en la vivienda de 3 pisos en la cuadra 4 de Los Sauces, en Surquillo, donde se escondían Abimael Guzmán y parte de su séquito. Cuando entramos a la casa, cada uno fue a su respectivo piso. Pues subiendo las escaleras, observo que una mujer me cerraba la mampara, ¿no?, que ocultaba el acceso al segundo piso. Entonces yo cojo la baranda y me lanzo contra la mampara y la derribo. Cuando estoy en el suelo, la gente pasa por encima mío, entrando para la derecha y para la izquierda. Y ahí, cuando me levanto, escucho, ¿no?, positivo para el cachetón. Entro a la oficina y efectivamente lo veo, pero también escucho positivo en 2 habitaciones más. Gran parte de ese comité central, ¿no?, de esa célula de dirección de Sendero Luminoso, había estado oculta en el segundo piso. Sin heridos, sin disparos, sin enfrentamiento. Abimael Guzmán había caído y no estaba solo. Con él encontraron a Elena Iparraguirre, su compañera. Hay que leer los papeles, ¿no? Que yo voy a quitar. No, tú que él sabe hacerlo. No puedo hacerlo. Nadie lo toca. ¿Acá? Nada, se llama bolsillo, vacío. Acá, papel higiénico. Papel higiénico. El hecho de haber entrado y encontrar al cachetón ahí sentado con la Miriam y escuchar el positivo en los otros, era el golpe cierto, ¿no? Es real. Y la algarabía en el grupo debió ser máxima. Oh, sí, y había que controlar, ¿no? Porque apenas veo que está la cúpula dirigencial ahí, mi primer temor era mantenerlos en seguridad y evitar una operación rescate. A nadie, así lo maten. Y si uno muere, esto quedan los demás. 12 días después, en barco, enjaulado y con traje a rayas, apareció Abimael Guzmán. Era la destrucción del mito, que se convirtió en el preso 1509. Algunos piensan que es una gran derrota. ¡Sueñan! Le decimos, sigan soñando. El primer inquilino de la prisión de la base naval del Callao. Sendero Luminoso intentó continuar con Feliciano a la cabeza, pero sin Abimael, su avance quedó trunco, se rezagó al interior del país y quedó expectante en la oscuridad. La implosión que buscaba Sendero se produjo, pero la implosión dentro de él, con la figura a la que tenían endiosada todo lo que una organización no creyente puede tener, al que creían un hombre de intelecto omnipotente por encima de cualquier otra persona en el mundo, el dueño de las claves de la historia y del futuro, con él reducido a la prisión y capturado, entonces toda su visión quedó hecha añicos. Han pasado 20 años de aquella operación impecable que marcó un antes y un después en nuestra historia reciente. Abimael Guzmán continúa tras las rejas, sentenciado a cadena perpetua por genocidio. Sin embargo, estamos los peruanos
en la capacidad de afirmar que hemos reflexionado y aprendido de esta lección? El tiempo lo dirá. Informó para ATV+, Alexandra del Carpio.